decía anteriormente, a río revuelto, ganancia de pescador. ¿Y quiénes son los que más ganan con la guerra? Los banqueros, por supuesto, que finalmente comienzan a movilizar todas sus inversiones en aquello que tiene que ver con la guerra, como la industria del hierro, por ejemplo, o sencillamente en la reconstrucción después de que ciudades son devastadas producto de la guerra misma. Atención con esta gráfica, señor director, por favor, que da una explicación respecto a esto que estamos hablando de quiénes son quienes se benefician con estas guerras que nunca se han detenido. Millones mueren en las guerras, infraestructuras son destruidas y mientras el mundo se lamenta, los banqueros cuentan sus ganancias y hacen planes para sus inversiones en la reconstrucción de posguerra. ¿Quién dice esto? Richard Kimore, investigador de Global Research, Centro para la Investigación de la Globalización. Perfecto. Obviamente, porque por un lado está la reconstrucción, por otro lado está la materia prima con la cual se hacen armas, vestimenta para los soldados, alimentación, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, como estos tipos tienen sucursales en los distintos países en términos de banco, vale decir, el país que ataca y el país que es atacado, finalmente se prestan platas con intereses diferentes, claro, y es solo ganancias. Las cifras las vamos a ver un rato más, son estrepitosas. Ni la AFP en Chile ganan tanta plata como estos desgraciados en la guerra. Todos los países en guerra, y sobre todo el que sufre la derrota o el que más sufre en términos de armamento, está todo para en términos de recursos, claro, no tiene cómo reconstruir. Claro. Por lo tanto, tiene que recurrir a estas instituciones bancarias y a créditos que pueden ser mucho más que la usura normal, porque no les queda otra, o es a ese precio, son tiempos de guerra, o nada. Exacto. O sea, no conviene la paz. No, a los que controlan el mundo no les conviene absolutamente. Necesitan destruir para volver a refabricar. Finalmente te cobran 2 veces por lo mismo porque tienen que volver a levantar desde cero. Atención, los vientos de guerra actuales, el día de hoy, más o menos se centralizan en el siguiente mapa, señor director. Actualmente, obviamente, la zona de Crimea, la toma el conflicto que tiene particularmente Rusia con Ucrania, es donde Estados Unidos está fijando sus mayores intereses económicos. Sí, de ahí los bloqueos sociopolíticos y económicos también a los bancos de Rusia para que ellos, obviamente, tomen las cartas en el asunto y finalmente echarle la culpa, como hemos visto en tantos programas. Y además la Unión Europea. Por supuesto, que ya se metió y siguen las presiones económicas a los rusos. Conflicto por los Hamas en la Franja de Gaza, es lo que se da el conflicto Palestina versus Israel, e insisto, detrás de todos aquellos conflictos, Estados Unidos que se lava las manos, que no tiene una intervención directa, solo de palabra y bloqueos a la distancia, pero que finalmente son los que financian y los que se pueden ver completamente beneficiados por todos estos conflictos. Atención, esto ya se venía, ya se sabía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide entrar luego del ataque a Pearl Harbor de parte de los ceros japoneses, los aviones de guerra. Fíjense que ellos ya tenían el dato que esto iba a ocurrir, porque cuando los banqueros no propician las guerras, al menos se quedan callados para no evitarla, ya que el negocio que tienen entre manos es tremendamente jugoso. Atención, así fue como reaccionaron los banqueros para entonces la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decidió entrar en ella. Atención. On December 7th, 1941, Japan attacked the American fleet at Pearl Harbor, triggering our entry into that war. President Franklin D. Roosevelt declared the attack was a day that will live in infamy. A day of infamy indeed, but not because of the alleged surprise attack on Pearl Harbor. After 60 years of surfacing information, it is clear that not only was the attack on Pearl Harbor known weeks in advance, it was outright wanted and provoked. Roosevelt, whose family had been New York bankers since the 18th century, whose uncle Frederick was on the original Federal Reserve Board, was very sympathetic to the interests of the international bankers, and the interest was to enter the war, as we've seen, nothing is more profitable for international bankers. In the months leading up to the attack on Pearl Harbor, Roosevelt had done almost everything in his power to anger the Japanese, showing a posture of aggression. He halted all of Japan's imports of American petroleum. He froze all the Japanese assets in the United States. He made public loans to nationalist China and supplied military aid to the British, both enemies of Japan in the war, which, by the way, is completely in violation of international war rules. And on December 4th, 3 days before the attack, Australian intelligence told Roosevelt about a Japanese task force moving towards Pearl Harbor. Roosevelt ignored it. So, as hoped and allowed, on December 7th, 1941, Japan attacked Pearl Harbor, killing 2,400 soldiers. El segmento que acabamos de ver pertenece al tremendísimo documental mil veces citado Seagate, ¿cierto? El fantasma del tiempo y todo eso, ¿cierto? El rico alemán. Exacto. El ataque a Pearl Harbor, que era conocido semanas antes,
fue deseado y provocado, al menos no evitado. El presidente Roosevelt, cuya familia había sido banquera desde el siglo XVIII, estaba a favor de los intereses de los banqueros internacionales. ¿Por qué, amigos míos? Claro, porque una cosa es que te ataquen a Pearl Harbor y que tú de alguna manera sepas, ocupes la inteligencia, te defiendas y por lo tanto frente a la ciudadanía norteamericana no es una agresión directa y en una de esas tú puedes zafar y no entrar a la guerra. Otra cosa es lo que pasó, donde los pillan en pelota, lo hacen bolsa, matan esa cantidad de soldados y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? No le queda otra que declarar la guerra. Siendo no que le queda todos- otra. Excusa perfecta. Exacto, siendo que todos los rangos mayores fueron debidamente evacuados algunas horas antes porque ya sabían lo que se venía. Vale decir, usura y genocidio son los mejores componentes para los bancos a la hora de provocar o al menos no evitar una guerra donde probablemente y posteriormente sacarán un tremendo negocio entre manos. Esto no se detiene en la Segunda Guerra Mundial, ha ocurrido desde siempre, pero donde llamó más la atención, que incluso accionó el asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, me refiero a JFK, John Fitzgerald Kennedy, fue para la Guerra de Vietnam. Atención, mire. Vietnam. The United States' official declaration of war on North Vietnam in 1964 came after an alleged incident involving 2 U.S. destroyers being attacked by North Vietnamese PT boats in the Gulf of Tonkin. The attack on the U.S. destroyers by Vietnamese PT boats never happened. It was a completely staged event to have an excuse to enter the war. Former Secretary of Defense Robert McNamara stated years later that the Gulf of Tonkin incident was a mistake, while many other insiders and officers have come forward, relaying that it was a contrived farce, a complete lie. Once in the war, it was business as usual. In October 1966, President Lyndon Johnson lifted trading restrictions on the Soviet bloc, knowing full well that the Soviets were providing upwards of 80% of North Vietnam's war supplies. Consequently, Rockefeller interests financed factories in the Soviet Union, which the Soviets used to manufacture military equipment and send it to North Vietnam. However, the funding of both sides of this conflict was only one side of the coin. La verdad que está claro que a varios banqueros habría que hacerle un juicio en nombre de la humanidad. Hoy día estamos revisando el negocio de la guerra, cómo Estados Unidos en buenas cuentas crea guerras para ganar dinero. Atención, una vez más del documental Saiges, dice ahí, la declaración de guerra de Estados Unidos sobre Vietnam fue después de un supuesto incidente de barcos destructores americanos siendo atacados por barcos de Vietnam. El ataque, como se ha comprobado históricamente, nunca sucedió, porque una cosa en Pearl Harbor es que no avisen, que no eviten el ataque. Y otra, cuando no sucede y necesitan la excusa, como las Torres Gemelas, como en este caso para Vietnam, las provocan, las montan ellos mismos. Cuando JFK le preguntan, le dicen los banqueros, sobre todo la gente de la industria del petróleo, debiéramos ir a la guerra de Vietnam para fortalecer la industria del hierro, para la fabricación de armas, tanques, etcétera, etcétera, él dice, no, estoy por la paz. Al tipo lo matan, se mete Nixon, que había perdido la elección anterior, y lo primero que hacen, a la guerra mierda, que es obviamente lo que estaban esperando. Increíble. Amigos míos, cuando se hace una lista de los países que invierten en poderío militar, el primer lugar, por lejos, es Estados Unidos. Las cantidades son estratosféricas. Por favor, señor director, atención con esta siguiente tabla de valores. Estados Unidos, que está en el primer lugar, invierte 682 mil millones por año. Estamos hablando solo el año 2013, la fuente del Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo. Puedo creer. China viene después con una cifra, digamos que no es ni siquiera la quinta parte, con 166 mil millones, y ya sabemos que ellos están armados todos los dientes. Y luego viene Rusia con una modesta cantidad en relación a los gringos, con 90.700 millones, todo esto por supuesto calculado en dólares. Por eso Estados Unidos necesita estar en permanente, comillas, conflicto para poder financiar esa verdadera maquinaria de guerra. Exacto, para mantener el negocio Por rodando. eso es un poco injustificado cuando hay miedo por Corea del Norte, que si bien están armados, el más armado de todo es Estados Y Unidos. Estados Unidos lo amplifica además. Esa es la principal amenaza. Claro, es como tener el refrigerador lleno en un puesto de comida que necesitas venderlo, necesitas movilizar todas esas inversiones. Amplifican los conflictos. De hecho, 40% del presupuesto lo tiene Estados Unidos. absolutamente. Fíjate que un dato completamente riguroso. Estados Unidos alcanzó en el año 2012 los 682 mil millones de dólares, que es el 39% del gasto mundial.
casi la mitad de todos los países que invierten absolutamente en lo mismo. Pero este es el negocio legal, o sea, legal al son los que números se ve, Claro. que después está un mercado negro. Qué además. notable, ¿sabe por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora es que es tan cuantioso, es tan exquisito y jugoso este negocio para muchos, que ya los soldados de cada país que manda con todo el sentido patriótico a estas guerras improvisadas, es que incluso existen instituciones privadas que ofrecen soldados. Soldados privados. No solo para entrenar a otras tropas en el extranjero, para sacar a tus enemigos de donde no quieres que estén, sino también para que engrosen tus propias tropas. Atención, amigos míos. mercenarios. Es como mercenarios. ¿Cómo se han ido sumando en las distintas guerras de los últimos años, donde hoy día son más los soldados privados en la guerra que los que pone realmente el gobierno a partir de lo que aquí sería el servicio militar? Atención, no lo van a creer. The war in Iraq is the most privatized war in modern history. The Green Zone in Baghdad is an extreme version of what is happening around the world. A privatized, secure world protected from the chaos outside. In 1991, in the First Gulf War, for every 100 soldiers, there was one military contractor. In 2003, at the beginning of the war in Iraq, for every 100 soldiers, there were 10 contractors. By 2006, for every 100 soldiers, there were 33 contractors. A year later, for every 100 soldiers, there were 70 contractors. By July 2007, there were more contractors than soldiers in Iraq. One of the most high-profile contractors was Blackwater USA. During the April 2004 uprising in Najaf, Blackwater assumed command over US Marines. Dozens of Iraqis were killed during the operation. The US had indemnified the private contractors against any Iraqi laws, so they were operating in a law-free bubble, a little like Guantanamo. Con un grado de impopularidad impresionante, los gobiernos norteamericanos, para todos sus pobladores, es que hoy día recurren a los soldados privados para llevar a cabo sus guerras, que hoy día superan a los soldados de carácter nacional, así completamente sin paga. Que estoy en la academia. Digamos. Exacto. Esto es como para que quizás ellos actúen más de una forma como trabajadores, más que personas guiadas un poco por las emociones, igual, Eso que es sean una más cosa, máquinas. pero lo otro es porque esas empresas de soldados privados son de ellos mismos. ¿De quién son las empresas? O sea, no solo... contratos millonarios. Lo que pasa es que Es un tema monetario. Son casi 700.000 millones de dólares. Claro, o sea, es como si Alguien tiene que dijera, ganar ahí. como si algún millonario de Estados Unidos dice, oye, tengo plata, ¿qué hago? ¿Cultivo papayas? ¿Me pongo con un puesto, no sé, de completo en la esquina? No, pónete para entrenar soldados y se lo arriendan porque guerras van a haber siempre. Ya. Y ellos, digamos, podían hacer un contrato anual y te llevan a la licitación y claramente tienen contacto al interior del gobierno para esa empresa. Ahí estábamos respecto al documental de la doctrina del shock. Ahora, cuando nosotros hacemos el recuento, una tabla de valores de la cantidad de empresas que hacen armamento, los 3 primeros lugares, los 2 primeros son de origen norteamericano, señor director, por favor, para que ustedes vayan viendo las cuantiosas ganancias. Lockheed Martin, norteamericana la empresa, ventas en dólares, 36.270 millones de dólares en el año 2011. Esta es la ganancia. Por otro lado, la empresa ese mismo año, Boeing, que hace obviamente también todo estos sistemas de transporte aéreo, 31.830 millones de dólares de ganancia. eBay Systems, que es de Reino Unido, 29.150 millones de dólares. Una vez más, el Instituto Internacional de la Paz, para la Investigación de la Paz de Estocolmo, esas son las cifras que arrojó el año 2011. No veo ninguna empresa asociada a uno de los países del, comillas, eje del mal. Claro. Veo los puros buenos nomás acá. Exacto, no, los buenos. Hasta acá están los buenos. Claro, Estados y- Unidos y Reino Y Unido. aquí viene lo increíble, porque los buenos debieran defenderse, porque los buenos no atacan, son los otros que atacan. Entonces, es divertido, porque el eje del mal, finalmente, ellos son los que están quietitos y siempre se ven obligados a responder primero verbalmente, Son buenos pero con el la- primer ataque son de los buenos con la bazooka norteamericanos. en la mano. Ahora, los banqueros, porque hoy día estamos revisando el tema del gran negocio de la guerra, de cómo Estados Unidos crea precisamente esta guerra para ganar dinero. Los banqueros son los principales accionistas, los que ganan a manos llenas con esto. Pero, ¿cómo un banquero
puede fabricar, construir, generar, potenciar una guerra muy fácil, teniendo los tentáculos de poder dentro del gobierno, con parientes que tengan que ver con empresas, dueños también los banqueros, como es el caso de un vicepresidente de Estados Unidos que manda la guerra y una de las empresas que va a ganar a manos llenas le pertenece a él. Un pequeño adelanto, señores y señores, antes de irnos a una breve pausa comercial, porque lo que usted va a entender acá no lo va a poder creer. Estados Unidos inventa guerras, inventa ataques a sí mismo, porque esto es un negocio que debe mantener una tremenda maquinaria de millones de dólares. Atención. Irak se convirtió en una gigantesca fuente de ganancias para varias empresas privadas. Según un informe de Financial Times, en total estas firmas obtuvieron un beneficio de 140.000 millones de dólares. Los 10 contratistas más importantes se llevaron prácticamente la mitad de esta suma. Su mayor parte, es decir, unos 40.000 millones de dólares, fue a parar a Kellogg Brown & Root, una filial de Halliburton, que en su tiempo dirigió Dick Cheney, quien era vicepresidente de Estados Unidos en los tiempos de la campaña bélica. Dick Cheney, un pan de Dios el hombre, y su presidente actual, Barack Obama, con el Premio Nobel de la Paz. El video completo, con la cifra impresionante de cómo Estados Unidos fabrica guerra para mantener su negocio de miles, de cientos de miles de millones de dólares, al regreso de esta breve pausa comercial. Si los banqueros son los más interesados en provocar guerra, ¿cómo lo pueden hacer a menos que tengan algún grado de influencia importante en los políticos, que son los que firman para que las guerras se lleven a cabo? Bueno, es el caso de este ex vicepresidente Dick Cheney. Atención. Irak se convirtió en una gigantesca fuente de ganancias para varias empresas privadas próximas a la administración de George Bush hijo. Según un informe de Financial Times, en total estas firmas obtuvieron un beneficio de 140.000 millones de dólares. Los 10 contratistas más importantes se llevaron prácticamente la mitad de esta suma. Su mayor parte, es decir, unos 40.000 millones de dólares, fue a parar a Kellogg Brown & Root, una filial de Halliburton, que en su tiempo dirigió Dick Cheney, quien era vicepresidente de Estados Unidos en los tiempos de la campaña bélica. Como resultado de la prolongada operación militar, las compañías subcontratadas engrosaron de manera significativa sus capitales, no solo gracias al presupuesto estatal, sino también al incremento de la deuda pública de Washington, que creció en los 10 años que siguieron al inicio de la invasión de 6 a 16 billones de dólares. Un aumento que, según los expertos, iba acompañado de una disminución radical del dinero de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses. Claramente, es un nombre que se repite junto con los de Rockefeller, Rothschild y tantos otros que han financiado guerra y que necesitan estos grupos, estos políticos con los cuales tienen sociedades y negocios privados y que finalmente suman sus arcas con cientos de miles de millones de dólares y supuestamente ellos defendiendo una patria, defendiendo un escudo nacional y la libertad, lo que hacen es simplemente simular ataques para luego poder ir a la guerra y realmente, mientras otros son los que mueren y estas guerras están financiadas por, obviamente, el aporte fiscal de todos los ciudadanos, ellos se quedan porque son los que entregan la materia prima para la guerra. Negocio redondo.